both of us. Everybody. Both you guys. Estimada comunidad de Iglesia, bienvenidos una vez más. Como cada domingo nos da muchísimo gusto que nos puedas visualizar y que nos puedas seguir puntualmente. Quiero recordarte que en Iglesia somos tu comunidad donde juntos podemos recorrer este caminar de fe. El día de hoy continuamos con nuestra serie titulada Crece tu fe. Esta es la parte número 5 y esperamos que esta sume muchísimo a tu vida, al igual que lo está haciendo con cada uno de nosotros. También quiero recordarte que tenemos grupos de vida donde cada semana podemos aprender puntualmente más a profundidad de cada tema. Por lo que te pido que por favor nos escribas y que te pongas en contacto con nosotros. Nos puedes encontrar en todas nuestras redes sociales como iglesia.mx. Estamos en Facebook, YouTube e Instagram. Sin más que agregar, bienvenidos. Aunque no pueda ver, yo creeré, en tu propósito caminaré, aún en la oscuridad del mundo, tu espíritu siempre me guiará. Aunque el mundo diga que estoy loco, aunque vaya contra la corriente, aunque piensen que soy diferente, no me moveré, es por fe.
a temer porque siempre eres fiel y es por fe que el camino se hace visible, pues eres el Dios de lo imposible. Nunca voy a temer porque siempre eres fiel. Dice, fiel nunca me falla, tumba toda muralla, permanece por siempre, gana todas mis batallas. Él es fiel, está contigo, Él es tu mejor amigo. Si tienes duda, levanta la mano y cántalo conmigo. Él nunca te abandona, Él siempre te amará, Él te cuidará. Aunque estés en guerra, Él ganará, porque Él es Jehová y siempre cumplirá. Es por pista, esto es por fe. ¿Cómo dice? En ti confiaré, en ti creeré. Es por vista, esto es por fe. En ti confiaré, en ti creeré. Es por vista, esto es por fe. En ti confiaré, en ti creeré. Es por vista, esto es por fe. En ti confiaré, en ti creeré. Creo que lo mejor está por venir. 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 Estimada comunidad de iglesia, esta es la quinta parte de nuestra serie llamada Crece tu fe. Y estoy feliz de poder continuar con el tema de ministerio personal. Y si eres de los que creen que el ministerio personal es un estéreo chiquito, o sea, un mini estéreo, déjame decirte que estás un poco errado. Tu ministerio personal no es más que la manera en que sirves a Dios sirviendo a los demás. Y la charla de hoy habla acerca de esto. Pero en esta ocasión me gustaría apoyarme leyendo unos versículos. La reflexión de hoy empieza en Mateo capítulo 14. Creo que sería de mucho valor que pudieras leer junto conmigo el libro de Mateo. Mateo justo es el primer libro del Nuevo Testamento. Y en una ocasión, estudiando esta misma historia en una clase de escuela dominical con niños, justo alguien preguntó eso: ¿dónde rayos está el libro de Mateo? A lo que el niño de al lado le responde: está entre Génesis y los mapitas, así que apúrate. Así que hoy la tienes mucho más fácil. Y si tienes tu celular a la mano, puedes googlear Mateo 14. Y entre las primeras opciones te arrojará todo el capítulo 14. Creo que tan pronto como comencemos esta historia, algunos de ustedes ya sabrán el resto o cómo termina. Si creciste en la iglesia, esta será una historia familiar para ti. Y en medio de esa historia familiar hay una declaración que Jesús les hace a sus discípulos, que creo que describe la incertidumbre con la que todos nosotros lucharemos en algún momento de nuestro caminar de fe, o con lo que ya hemos luchado en relación a este tema. Y este tema es sobresalir de nuestra zona de confort y servir a Dios. Empezaremos esta historia en Mateo 14. Empezaremos en el versículo 13. El versículo 13 empieza diciendo así: cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Te doy un poco más de contexto. En versículos anteriores al 13, él estaba recibiendo la noticia de que su primo Juan, el famoso Juan el Bautista, había sido asesinado por Herodes. Herodes había arrestado a Juan porque él estaba predicando sobre lo que estaba moralmente mal. Y es que Herodes estaba casado con su sobrina y ella aún era esposa de su hermano. Era un matrimonio impropio con circunstancias no correctas. Y
Y Juan le predicaba a la gente que eso estaba mal. Y obviamente a Herodes y a su esposa no les pareció de todo. Así que mandaron a arrestar a Juan, lo encarcelaron y finalmente lo mandaron a decapitar. Y cuando Jesús se enteró de esto, y porque amaba a su primo, se apartó solo a llorar la muerte de Juan. Pero no pudo hacerlo. El versículo 13 continúa diciendo: cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Ellos oyeron que Jesús estaba cruzando el lago para estar solo. Así que cuando todos se enteraron de esta noticia, caminaron alrededor de la orilla del lago para encontrar a Jesús. Y aunque él estaba de luto, la multitud necesitaba de él. Y cuando hablamos de multitud, en los versículos más adelante dice que ellos habían contado o habían contabilizado a 5,000 hombres. Y muchos historiadores, e incluso la Universidad Católica de Chile, en un artículo en la revista Diálogos, dice lo siguiente: si asumimos que cada hombre iba acompañado de su esposa y por lo menos 2 hijos, cada grupo familiar estaba conformado por 4 personas. Por lo tanto, el milagro no era o no fue para 5,000 personas, sino para 20,000 personas aproximadamente. Y los solteros seguramente estarán levantando la mano y recordemos, en ese entonces no existía la planificación familiar. Así que la cantidad promedio de 4 personas por cada grupo familiar, poniendo a un hombre como jefe de familia, es un número bastante acertado. El versículo 14 dice: cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. El versículo 15 dice: al atardecer se acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya se hace tarde, por favor despida a la gente para que vayan a los pueblos y compren algo de comer. Ahora imagínate, después de caminar la mitad del día, la gente está con Jesús y Él está sanando a la gente. Y el Nuevo Testamento habla de esto como un gran acontecimiento. Creo que a todos nos encantaría ver un milagro de sanidad, como los muchos que hizo Jesús en el Nuevo Testamento. Y específicamente estar cuando sucede un milagro de multiplicación de comida. A mi humilde opinión, creo que los discípulos estaban cansados y con hambre. Y es que a quien no le ha pasado que cuando andas con hambre, andas de un humor, te duele la cabeza, todo el mundo tiene la culpa. Me imagino a Juan diciéndole a Pedro: ya Pedro, por favor, cómete un sneaker. A eso súmale el pequeño factor que se llama tratar con una multitud de aproximadamente 20,000 personas. Así que ellos le dijeron a Jesús: esta gente necesita comer y nosotros también necesitamos comer. Así que por favor despáchalos, mándalos a buscar comida, estamos lejos de la ciudad. Y aquí es donde la historia se vuelve poderosa en relación con nuestra experiencia. En el versículo 16 dice lo siguiente: no tienen que irse, les contesta Jesús, denles ustedes mismos de comer. Ojo, en el contexto de donde se desarrolla la historia, están en medio de la nada. No existen los Sams, no existen los Costcos. Y Jesús le dice: ok, sé que tienen hambre y sé que acá no hay comida, pero muchachos, la multitud no necesita moverse para ningún lado. Denles ustedes de comer. Y estimada comunidad de iglesia, como discípulos, hay una tensión que vamos a enfrentar en algún momento de nuestra vida. Y esta tensión es algo emocionante. Es cuando sientes que alguien tiene una necesidad y tienes compasión. O tal vez un grupo de conocidos saben que eres cristiano o que piensas diferente y que eres un agente de cambio y te hacen preguntas y crees que probablemente deberías ayudar. Sientes esa incomodidad de no hacer nada y muy seguido sientes que algo más grande que tú te está diciendo que ayudes con esa necesidad. Y tu reacción podría ser como la de muchos: no cumplo con esos requisitos. O es algo que simplemente voy a orar para que alguien mande a esa persona que vaya a ayudarles. Y en algún momento de tu caminar de fe, Dios te dirá, al igual que a los discípulos: dales de comer tú. Y seguramente pensarás o tus respuestas serán: alguien podría hacerme una pregunta difícil que yo no pueda contestar, o no estoy simplemente capacitado, o no tengo tiempo. Y comunidad de iglesia, va a haber un momento en tu caminar de fe en el que Dios te pedirá
que hagas algo por Él. Y tranquilo, nadie está juzgándote, todo lo contrario. Creo que la mayoría hemos pasado por esa incertidumbre. De hecho, los discípulos hicieron exactamente lo que muchos de nosotros en su mayoría hacemos. Empezaron a poner excusas. No podemos imaginar esto, pero están en la presencia de Jesús. Es diferente para nosotros ignorar un sentimiento de que debemos hacer algo, pero cuando Jesús está enfrente de ti y te pide que hagas algo, no puedo imaginarme o imaginarte diciendo no gracias. Lo hablamos, nos escribimos inbox, no puedes hacer eso enfrente de Jesús. Y los discípulos trataron de evitar decir que no. El versículo 17 dice lo siguiente: ellos contestaron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. En otras palabras, no podemos hacer nada con lo que tenemos. No estamos preparados ni equipados. Creo que elegiste a las personas equivocadas, Jesús. Pero luego en el versículo 18 Jesús dice, tráiganmelos aquí. Los discípulos probablemente sabían muy en el fondo de su corazón, muy en el fondo de su mente, que esa iba a ser la respuesta de Jesús. Esto es todo lo que tenemos y creo que es una de las enseñanzas que nos da a todos nosotros. La respuesta de Jesús fue, está bien, solo tráeme lo que tienes. Pero Dios, yo no he terminado la universidad, solamente tengo 2 años en la carrera. Ok, tráeme esos 2 años. Pero Dios, yo no conozco la Biblia, de hecho no entendí el chiste de Génesis y los mapitas. Ok, tráeme lo que sabes. Y si me hacen preguntas difíciles y si no tengo la experiencia suficiente, no te preocupes, solo trae a Dios lo que tienes. Y justo esto es lo que hacen los discípulos. El versículo 19 dice, y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo los bendijo, y luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes lo repartieron a la gente. No puedo imaginar esto. Los discípulos estaban frente a Jesús. Ahora imagínate, tú estás junto con los discípulos, es más, eres uno de los discípulos. Estás frente a Jesús y detrás de ti hay una multitud, una pequeña multitud de 20,000 personas. Ellos están alineados esperando a que Jesús haga algo. Y Jesús tiene los panes y los peces, los parte y se los da a los discípulos, se los da a ustedes. Esa comida solamente es lo suficiente para una persona, 2 tal vez si no come mucho. Los discípulos probablemente estaban pensando, ¿qué hacemos? Esto no es para mí. Ya se fue la multitud que estaba atrás de nosotros. Y una vez que Jesús les entregó el pan y el pescado, hicieron lo que ellos sabían hacer. Porque en ese momento de la historia, eso era todo lo que sabían hacer. No sabían cómo multiplicar el alimento para darle de comer a 20,000 personas con esa pequeña cantidad de comida, pero ellos sí sabían cargar, sí sabían organizar y servir la comida que tenían. Ellos hicieron lo que sabían hacer. Y el versículo 19 dice, mandó a la gente que se sentara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes lo repartieron a la gente. Hicieron lo que sabían hacer, confiando en que Jesús haría algo fuera de lo común. Hicieron lo que sabían hacer, confiando en que Jesús haría lo que Él solo puede hacer. Y familia, comunidad de iglesia, cuando sientas que Dios te está llamando a hacer algo, cuando Dios te está llamando a servir, a llamar a esas personas, hazlo. Dios hará su parte. Tú solo debes hacer lo que sabes hacer. Y creo firmemente que en estos versículos Dios nos enseña que salgamos de nuestra zona de confort. Aunque tengas excusas como no estoy listo, tengo responsabilidades, simplemente hagamos lo que sabemos hacer. Y luego confiemos en que tu Padre Celestial hará lo que solo Él puede hacer. Porque la tensión y el miedo que sientes y todas esas dudas y preocupaciones es tu fe o tu confianza en Dios siendo estirada y ejercitada.
Eso es Dios haciendo algo dentro de ti para prepararte para algo más grande. Ese es Dios ejerciendo y haciendo crecer tu fe. La atención no se trata de miedo o inseguridad, es algo más grande que eso. Dios está obrando en tu fe y Él se preocupa por ti. Lo que está en riesgo no son simplemente las necesidades que podrían quedar insatisfechas o esas necesidades que podrían quedar sin ser ayudadas. Por lo general, ese no es realmente el problema. La mayoría de las veces, ese no es el problema. El tema es que Dios quiere hacer algo en ti y en tu fe. Lo que está en juego es el tamaño y la capacidad de tu fe, que impacta con tu relación con tu Padre Celestial y con los demás. Eso es lo que siempre está en juego. Es por eso que nuestra responsabilidad es decir, haré lo que pueda y voy a confiar en ti porque tú vas a hacer lo que solamente tú sabes hacer. Imagina a una Madre Teresa de Calcuta o a un Nelson Mandela que no se atrevieron a dar esos pasos de fe. Por supuesto que algo hubiese cambiado. Es la historia de cada movimiento importante de Dios desde el principio de los tiempos. Esta es la forma en que Dios obra. En el proceso de nuestra fe se estira. Salimos a otro lado diciendo, mira lo que Dios hizo. Nosotros hubiéramos perdido si no hubiéramos hecho lo que nosotros sabemos hacer. Y para terminar esta reflexión, el versículo 20 dice, todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Y el 21 dice, los que comieron fueron unos 5,000 hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Y en este punto de la charla seguramente me dirás, está chévere lo que me dices, tal vez para los niños esto está bien, eso de la multiplicación de los panes y los peces está muy cañón, no creo. De hecho, no sé si tenga fe, pero no te preocupes. Apenas un descubrimiento reciente de hace unos 3 años por los arqueólogos de la Universidad de Haifa en Israel empiezan a debatir sobre este acontecimiento. Si gustas, terminando la charla o ahora mismo, puedes googlear como mosaico de Galilea. Los discípulos no se alejaron pensando, deberíamos iniciar un negocio de comida rápida. Y no dijeron, ¿vieron lo que hicimos? Hicieron lo que cualquier persona haría después de experimentar un acontecimiento así. Dijeron, nosotros no hicimos esto. Estuve allí, pero no puedo tomar el crédito de lo que ocurrió. Yo solo hice lo que sabía hacer. Dios hizo lo que Él solo puede hacer. Jesús no estaba simplemente haciendo este milagro porque ya había hecho otros más, o estaba tratando de realizar milagros nuevos y más creativos, ni de imponer una moda en los futuros meetings políticos. Él estaba interesado en que tú le creas y que puedas ayudar a otros. Recuerda, tu ministerio personal es para servir a Dios, sirviendo a los demás. ¿Y a ti te gustaría crecer tu fe?